Buenas tardes, chicas. En otra oportunidad más de encontrarnos ante la palabra de Dios para que en este tiempo tan distinto, tan difícil que nos toca vivir, podamos encontrar la esperanza, la fortaleza para seguir adelante, porque solamente de la mano del Señor vamos a poder enfrentar las cosas que cotidianamente se nos presentan como dificultades o como problemas. Solo en Él tenemos la fortaleza. Gracias a Dios por este encuentro, gracias a Dios por su palabra, y también le damos gracias a Dios por la vida de Graciela, que nos ha traído estos 6 encuentros maravillosos con su palabra. Gracias a Dios por su vida, y vamos a orar para dejar este tiempo en sus manos para que el Señor nos siga hablando. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por esta oportunidad, gracias por este medio, Señor, que ha permitido que no terminemos de escuchar tu voz, sino al contrario, que nos permite permanentemente poder escucharte a través de esta hermana preciosa que nos va a compartir lo que tú has puesto en su corazón. Bendícela, guíanos, Señor, y también abre nuestros oídos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, gozando de las bendiciones de nuestro buen Dios y Salvador. Y bueno, da un poquito de tristeza que ya es la última clase, que vamos a estar juntas por el momento. Pero bueno, para mí ha sido una gran bendición acercarme a ustedes a través de este medio, y gracias a Dios que lo hemos podido hacer de esta manera. Ha sido hermoso, hermoso estar con ustedes y escuchar de ustedes y poder compartir una enseñanza tan preciosa primeramente para mí. Así que bueno, espero que haya sido de bendición, y gracias, como siempre les digo, por todas sus palabras de ánimo y sus mensajitos que me han sido de gran ayuda. Seguiré orando por todas ustedes, por la obra ahí en San Martín, que saben que tiene un lugar muy, muy especial en mi corazón. Y cuando grabo estos videos, me siento muy tranquila porque me siento como en casa, ¿no? No es como en otros que quizás me hago nervios o me pongo así un poquito ansiosa, pero la verdad es que cuando me dirijo a ustedes lo hago con mucha paz y tranquilidad porque considero que son parte de mí. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Voy a compartirles la pantallita. Aquí. Vamos a ver. A ver si lo puedo poner un poquito más grande. Muy bien, ahí está. Supongo que me ven bien. A ver si lo puedo agrandar un poquito más. Siempre me cuesta esto. Ahí está. Muy bien. Hoy vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que estuvimos aprendiendo en estas 5 semanas que han pasado, del yelmo de la salvación, precioso, verdades que no sé si somos capaces de atesorarlas totalmente, ¿no? Pero estoy muy contenta de que ustedes puedan tener este material, y acá van a tener un resumen al que van a poder entrar y estudiar y ampliar y agregarle más cosas y recordar, y quizás puedas tener tu estrategia aquí, ¿no? Para trabajar en tu casco, en tu cabeza, y tener la protección necesaria que Dios quiere. Le puse sesión de estrategia porque realmente es lo que quiero, ¿no? Es lo que quiero que puedas hacer y lo que quiero para mí misma, ¿no? Tener una estrategia en que yo pueda estar haciendo que mi esperanza en la salvación crezca. Por eso dice que nosotros que somos del día, dice 1 Tesalonicenses 5:8, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Que se dieron cuenta de la cantidad de versículos que hablan de la esperanza en la Biblia? ¿Habían notado eso?
Claro, es importantísima porque es la que protege nuestra cabeza, nuestra mente. Entonces tenemos que ponerle una atención importante a todo esto. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Miren, habíamos hablado en la primera clase, recuerdan que la batalla más difícil, ¿dónde estaba? En nuestra mente. Es el campo de batalla. Ahí es donde el enemigo desarrolla su estrategia. Y 2 Corintios 2:11 dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, no las ignoramos. Ese es un versículo lindo para aprendernos de memoria también, ¿ok? Déjenme que voy a buscar un segundito acá los versículos, acá los tengo todos anotaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás va a ganar ventaja a través de sus estrategias si nosotros lo dejamos actuar libremente. Entonces, para que Satanás no gane ventaja, hay que estar, como dice 2 Corintios 2:11, alerta de sus maquinaciones. Los pensamientos deben ser controlados. Los pensamientos determinan dos cosas: lo que soy, Proverbios 23:7, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que hago, ¿ok? Isaías 65:2 dice que Dios había ido detrás de un pueblo. Dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y Romanos capítulo 1 también dice que Dios los entregó a ellos a una mente reprobada, en una mente donde ya Dios no podía trabajar ni hacer nada, porque se habían entregado al enemigo. Entonces, cuidado, la mente determina lo que soy, pero también determina lo que hago, ¿no? Y si hacemos cosas malas es porque eso está en nuestro corazón, latente. Tenemos que trabajar. Los pensamientos deben ser controlados con 2 Corintios 10:5 y Filipenses 4:8, llevándolos cautivos a la obediencia y pasándolos por el colador de Filipenses 4:8. Y la Biblia debe llenar nuestra mente. Aparte de estos versículos que tengo acá, que son muy conocidos, ya los hemos visto, Josué, Salmo 119, también tengo Josué 23, al final, cuando ya Josué conquista la tierra y la divide y la entrega al pueblo de Israel, dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Ese fue el consejo de Josué 23:6, el mismo que le dio Dios cuando empezó su ministerio. Él lo cumplió. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y él se los está diciendo ahora a los israelitas, ya llegando al final de su carrera, ya estando en el ocaso de su vida. Josué seguía manteniendo firme, en alto, la palabra de Dios. ¿Cómo somos nosotros con respecto a la palabra de Dios? ¿Ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Le dedicamos la mayor parte del tiempo? No, ¿verdad? Es muy difícil y el enemigo lo sabe. Por eso nos pone obstáculos para que no la podamos leer. ¿Ok? Después vimos una salvación tan grande, ¿no? El enemigo quiere sembrar pensamientos impuros. Gálatas 6:8 dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Que hoy estaba leyendo este versículo y decía, qué cosa, ¿no? Porque a veces nosotros esperamos que al sembrar lo espiritual, Dios nos llene de cosas materiales. Y no dice eso la Biblia, como muchos enseñan el evangelio de la prosperidad. Sigue al Señor, sigue la Biblia y todo te va a ir bien, vas a prosperar. Por supuesto que Dios nos va a bendecir, pero no es una promesa que nos va a llenar de cosas materiales. Lo que dice es que vamos a cegar vida eterna. Y ahora realmente no lo podemos comprender, pero si ponemos nuestra esperanza en eso, el día de mañana vamos a poder gozar plenamente de lo que significó estar ahí y estar en esa herencia, ¿ok? Bueno, quiere que vivamos como los impíos,
llenos de toda clase de inmundicia. Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, que eso también segará. ¿Para qué estamos sembrando? Romanos dice que Dios los entregó a una mente reprobada porque ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Ese es un capítulo muy, muy clave, el capítulo 1 de Romanos. A veces nos preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto desenfreno? ¿Por qué? Porque Dios los entregó, porque ellos negaron a Dios y no quisieron tener nada con Él. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Aspectos de la esperanza de salvación que tenemos, está el aspecto del pasado, porque he sido salva de la pena del pecado en el momento que recibí a Cristo, y Romanos 8:1 dice que al que no hay ninguna condenación, iba a decir otro versículo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, no vamos a ser juzgados para ver si somos salvos o no, ya somos salvos. Y hemos sido salvos de la pena del pecado, porque el Señor ya la pagó sobre su cuerpo en el madero. No olvidemos esto, todos los días debemos recordar lo que el Señor hizo por nosotras en la cruz. En el presente estoy siendo salva del poder del pecado, ¿no? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No tiene poder sobre nosotros. Eso es la santificación. A medida que vamos creciendo en la palabra de Dios, nos vamos separando del pecado. Vamos abandonando las prácticas. No es que no vamos a pecar más, porque acá en la tierra siempre vamos a pecar, porque tenemos todavía la naturaleza pecaminosa. Pero el Espíritu Santo no va a permitir que permanezcamos en el pecado, nos va a molestar, nos va a escudriñar el corazón, nos va a mostrar que estamos mal hasta que lo abandonemos. Y en el futuro, mi esperanza se centra en que será salva totalmente de la presencia del pecado. Apocalipsis, ¿se acuerdan? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ay, ni habrá más dolor, ni separación, ni nada, porque las cosas viejas pasaron. Esa es la esperanza grande que tenemos en la salvación, en nuestra vida. Muy bien, si seguimos avanzando, habíamos hablado también de la herencia. La herencia es haber recibido la mente de Cristo en nosotros. Primera de Corintios 2:16 dice que, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Lo puedes creer? Tenemos la mente de Cristo. Increíble, yo no sé cómo pobre puede permanecer en mí la mente de Cristo, ¿no? Con todos mis pensamientos tan contrarios a lo que Él piensa. Pero es increíble saber que tenemos la mente de Cristo y que podemos ir desarrollando una forma de pensar como Él piensa y de ver las cosas como Él las ve. La meta es la madurez. ¿Cómo es esa mente madura? Es constante en el estudio y la memorización, el que persevera, dice Isaías, ¿no? En tus pensamientos. Para perseverar hay que estudiar y memorizar. Una mente cambiada por Romanos 12, ¿no? Cuando dice transformados por medio de la renovación a través de la palabra. Cautiva, porque llevamos los pensamientos cautivos a la voluntad de Dios, a la obediencia. ¿La obediencia qué es? Es aceptar la voluntad de Dios para mi vida y obedecerla. Y también una mente consagrada, ¿no? Ahí vimos ejemplos en Filipenses 2, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Epafrodito, grandes siervos de Dios, ¿no? Y después una mente confiada, cuando Filipenses dice echando, ¿no? En oración y en acción de gracias toda nuestra ansiedad sobre el Señor, y Él me va a llenar de paz, me va a llenar de paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, los sentimientos y vuestros pensamientos
para que no nos alejemos de la voluntad de Dios y del pensamiento del Señor. Nuestra mente tiene que estar controlada igual que nuestro corazón. Es una sola cosa, todo depende uno del otro, ¿verdad? Pienso lo que siento lo que pienso. Es algo indivisible, pero debe estar controlado por la palabra de Dios. Qué maravilla que Dios nos dejara algo tan maravilloso como su palabra, ¿no? Después vimos el paquete de beneficios y hablamos de muchas cosas, pero recordando así rapidito, vimos que desde el versículo 4 del capítulo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2 y el capítulo 3 también de Efesios, tenemos muchos beneficios que hemos recibido como parte del regalo que se nos entregó con la salvación. Cuando recibí a Cristo y recibí el regalo que Él me dio, he recibido todo este paquete de beneficios. Y para que le entrenes a esas mentiras que entran a tu cabeza y no las creas, tienen las verdades de Dios del otro lado, ¿no? Yo creo que soy indigno, pero Dios dice que soy santa y sin mancha. Yo creo que nadie me ama, pero Él me adoptó por amor. Yo no era nada, estaba muerta. ¿Qué atracción tiene un muerto? Ninguna, ¿no es cierto? Está muerto, pero Él me amó a pesar de eso y me adoptó. No puedo hacerlo, tengo miedo, no quiero, no tengo la capacidad, pero Él nos creó para buenas obras. Él nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo. Soy despreciable, creo yo, pero Él dice que somos la alabanza de su gloria. Soy imperdonable por lo que he hecho, pero Él dice que tenemos el perdón de pecados por su gracia. No hay pecado que Él no pueda olvidar, porque lo cubrió con su sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué belleza, ¿no? Que el Señor haya hecho eso por nosotros. Soy desconocida, creo. Nadie se da cuenta que yo existo, pero Él dice que soy heredera de sus riquezas. Estoy en el testamento, ¿no? Coheredera con Cristo Jesús de todas las riquezas celestiales. Mi vida es insignificante, pero Dios nos reveló su misterio, el misterio de la salvación. Soy un error, pero Dios dice que fui escogida según su voluntad. Puedo perder mi salvación, pero Él dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Él vive en nosotros. No puedo perder esa salvación. Ya está. Ser sellados con el Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es esa palabra arras? Es la garantía, ¿no? Como cuando yo doy un pago en garantía de que voy a seguir pagando. El Señor va a completar su pago porque fiel es el que prometió. Así que esto es un poquito de todos los beneficios que tenemos, enormes, preciosos de la palabra de Dios. Aférrate, entrena tu mente para pensar en estas cosas. No te detengas a hundirte en tus pensamientos. Ayer escuchaba que la mayoría de los suicidios que hay hoy en día de parte de jóvenes y adolescentes que cada día se suicidan más y hacen cosas para atentar a su vida, como producirse comas alcohólicos, ¿no? Toman hasta que pierden el sentido. Muchos mueren. Eso es porque tienen un bajo concepto de sí mismos, piensan que nadie los ama, que no son importantes, que realmente son desconocidos, que son imperdonables, y nosotros tenemos que llevarles las buenas noticias del amor de Dios, ¿no? A veces fallamos en esas cosas, ¿verdad? Y también vimos la semana pasada una identidad equivocada. Y aquí vimos que hay cosas que debo saber, que debo entender, ¿no? Que el yelmo de la salvación es mi herencia en Cristo. No soy lo que yo creo ser, soy lo que Cristo hizo de mí en la cruz. Soy lo que Él me ha hecho, me ha restituido, me ha dado una nueva vida, me ha dado una nueva identidad. Entonces, que usar el casco es aceptar mi identidad en Cristo. Sí, tienes razón, hay que decirle al diablo, tienes razón, yo no soy nadie. ¿Qué era? Una basura. Pero en Cristo Jesús soy una nueva criatura.
Sí, no tengo el poder para hacer esto y tengo miedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son las cosas que destruyen las fortalezas, ¿no? Lo que viene ahora, que cada vez que modifico un pensamiento basándome en lo que soy en Cristo, las destruyo, ¿no? El diablo ya no tiene más nada que decir. ¿Se acuerdan en la tentación de Jesús? Cada vez que el Señor le mencionaba la palabra de Dios, él cambiaba de tema, ¿no? Porque no puede contra eso. Entonces, ¿cuán revestida estoy de la palabra de Dios para enfrentar al diablo, ¿no? Al enemigo de mi mente? Hay batallas que las debo pelear. Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? 7 al 9, cuando vimos este versículo, ¿no? Que dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿verdad? Y después sigue diciendo, y las pintarás en los postes y las escribirás en tu frente, en tu mano, en la muñeca. Es impresionante, me encanta ese pasaje, porque Dios les estaba dando una estrategia de ataque. Revístete de la palabra de Dios. ¿Está en tu vida de esa manera? Que sale, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Si podemos abrir la boca y que salga la palabra de Dios, es porque realmente está abundando en nuestro corazón. ¿Cuál es tu plan de acción, no? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, devocional, lectura, memorización, pero eso es, digamos, el punto de partida, nada más. Ahora bien, los pensamientos finales que vimos en la semana pasada era que realmente no podemos permitir que nuestra fe se debilite. Si nuestra Biblia permanece cerrada, tendremos una fe débil y quebradiza. Debes dejar que Dios transforme tu modo de pensar. Y el secreto de la fe de los grandes hombres de la Biblia, ¿qué fue? Que tenían puesta la mirada en el galardón. Moisés dice que dejó todos los tesoros de Egipto, su vida en el palacio, el renunciar a ser hijo de la hija de Faraón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué hombres de fe, ¿qué veían, no es cierto? Ni siquiera tenían a Cristo, ni podían ver la cruz de Cristo, pero tenían la mirada puesta. Y Pablo también, Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y lo está diciendo desde la cárcel. Nosotros estaríamos llorando a mares, ¿no? Pero él estaba fija su cabeza en el galardón, en la esperanza de la salvación como yelmo, ¿ok? Y el principio vital de la disciplina que me llevará a la madurez es la obediencia. Primera de Pedro 1:13 dice así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Ahí vamos a recibir la paga completa de nuestra salvación inmerecida. Todo argumento que pretende ser mayor que Dios en nuestra mente es satánico, es un engaño, una mentira total. ¿Qué mentiras estás dejando que entren en tu cabeza? ¿Qué mentiras estás creyendo? Cuidado, cuidado, hay que pasarlas por el colador. Creer en Dios no es igual a creerle a Dios. Si estás permitiendo mentiras en tu mente, es porque no crees a Dios, no le crees a su palabra. Para eso se necesita una relación con Él. Muy bien, seguimos y ahora vamos a ver un poquito lo que quería dejarles hoy. ¿Cómo alimentar la esperanza? ¿Cómo alimento la esperanza? Quiero un poquito sacar acá porque no pueden ver bien. Y ahora no me dejan, qué mal. Se vuelve a bajar. Bueno, estudia la Biblia con diligencia si quieres alimentarla a la esperanza, ¿verdad? Romanos 15:4, miren qué versículo precioso, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Otra vez, ven que el fin de leer la Biblia y de encontrar consuelo y de
meterla en nuestra cabeza es que tengamos esperanza, que cada día esa esperanza crezca más. Si no hacemos esto, si no nos alimentamos, nos vamos a debilitar. Vamos a debilitar nuestra fe, porque no va a tener de dónde aferrarse. Acuérdense que dijimos que la fe es un ejercicio. Por eso dice, ejercítate para la piedad, le dice Pablo a Timoteo, ejercítate. El ejercicio es fortalecernos en la palabra de Dios, en el poder de su fuerza, y eso va a alimentar y va a hacer que nuestra fe sea sólida, poderosa, fuerte. Estudia, no solo el devocional no es estudio, es como mirarse en el espejo, peinarse. Yo recién me peiné en el baño y me arreglé, cuando me senté para empezar el video tenía todos los pelos revueltos. Ay, me maté de risa yo sola, así que agarré el peinecito que tenía acá y me volví a peinar. Uno se mira en el espejo y después se olvida, ¿no? Sale y no se preocupa. Así es el devocional, es como comerte un bocadito, pero realmente hay que estudiar la Biblia con diligencia, profundizarla, y el diablo va a atacar eso porque no quiere, te va a distraer, va a poner otras cosas, nos va a entusiasmar con otros entretenimientos, pero siempre debemos pelear para que ese tiempo para Él esté vivo en nosotras, ¿no? Y nos haga tener una fe sólida. Procura la santidad. Tito 2, ¿no? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Estás aguardando la esperanza bienaventurada? Mis queridas chicas, damas, señoras, hermanas queridas, la vida es un soplo, la vida es neblina, se pasa volando. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Estás planeando tanto para el futuro, para lo que vendrá? Y quizás, como dice la Biblia, hoy vienen a pedirte tu alma, como hemos experimentado todo este año. ¿Cuántas personas han muerto con esto del virus? Personas que ni esperábamos que murieran, ¿verdad? La verdad es que nuestra esperanza es el Señor, es la esperanza bienaventurada de verlo a Él. Yo siempre me imagino ese día de despertar y verlo a Él. Y me imagino a Ale atrás de Él, saliendo para hacerme alguna broma y alguna cara de las que siempre me hacía y me hacía reír. Esa es mi esperanza bienaventurada. Esa debe ser la tuya también. ¿Ven cómo Dios nos recalca? El Salmo 77.3, que es muy bonito, y el Salmo 77 es un hermoso salmo de Asaf que debemos leer porque es hermoso. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Estaba pasando un momento de tristeza, de depresión, pero dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Él tiene que hacerme conmover y refrescar cada día mi esperanza. Ora para que tu esperanza se fortalezca. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza, ahí está, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ay, no sé, palabra clave, esperanza. Palabra clave, creer. ¿Ven cómo dependen el uno del otro? Ahí Dios nos está alentando. Y yo te aliento a que agarres una concordancia, en el mismo internet la encuentras y busca la palabra esperanza todas las veces que se encuentra. Saca un estudio de eso. Dios está reforzándonos nuestra cabeza diciendo que la esperanza llene de todo gozo y paz. Nada te puede conmover si tu esperanza está en el Señor y está en lo que va a venir. ¿Mm? Dios es el dador de la esperanza. Si la pides, te la dará. Mateo 6:26, ¿qué dice? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hombres de poca fe, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si pides, te la va a dar. Si pides creer, Señor, como dicen los evangelios, ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay que orar la palabra de Dios. A veces es lo mejor que podemos hacer, memorizar pasajes que me sirvan para orar. Ora para que tu esperanza se fortalezca. Crece en amor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, porque es una trampa, ¿verdad? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Claro, el amor no tolera el temor. Puedes sentir temor, pero vas a salir, vas a avanzar. Mientras más amas a Cristo, más fuerte será tu esperanza en Él. Judas 1:21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperanza, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí está, nuestra cabeza en el cielo. El verdadero amor echa fuera el temor. ¿Tenemos miedo de salir a testificar? Sí, tenemos miedo, pero el amor lo vence, porque quiero hablarle a esa persona del Señor. Cuando nosotros íbamos a venir acá al Perú, que era la época del terrorismo y estábamos viviendo en México, yo tenía a Ale de 3 meses, era chiquitito, 2 meses cuando empezamos a decir que nos veníamos para acá. Y todos nuestros amigos y la gente creyente en México nos decía que estábamos locos, que éramos unos irresponsables, que traíamos a nuestra familia a este lugar de violencia, de muerte. Y realmente era muy difícil, ¿no? Pero estábamos seguros de la voluntad de Dios y sabíamos que el Señor nos iba a guiar. Y le rogábamos que si no era su voluntad, no nos dejara salir. Pero el Señor nos trajo al Perú, en un mes estábamos acá, con todas las puertas abiertas. Y daba miedo. Pero el amor echa fuera el temor. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero el amor echa fuera el temor. Ejercita la esperanza. Mateo 25:27. Dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Verdad? ¿Se acuerdan esa parábola? El error que fue haber enterrado el dinero. Él había conservado el capital, pero no produjo ningún interés. Tenemos que hacer que crezca la esperanza, que crezcan las virtudes, como dice Primera de Pedro, ¿no? Que podamos ejercitarnos en la fe y obtener beneficios, obtener intereses. La repetición fortalece el hábito. Si tú empiezas a hacer la hora silenciosa, al principio te va a costar, pero si después lo vas haciendo cada día y te esfuerzas, se crea un hábito y ya te levantas en la mañana y agarras tu hora silenciosa para hacerlo, porque se creó un hábito. Como los malos hábitos que se agarran tan fácilmente, hay buenos hábitos por los que tenemos que esforzarnos. Ejercítate en la piedad, ejercítate en aprender la palabra de Dios, ¿no? La esperanza no puede vivir sin las promesas de Dios. Ahí está segunda de Pedro 1, 3 y 4, donde te dice lo que, bueno, te estaba diciendo recién, ¿no? Donde tenemos, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Me trabé, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado, a causa de la concupiscencia. Entonces, realmente todo es para que nuestra fe crezca y nuestra esperanza sea firme. Y cuando leas sus preciosas y grandísimas promesas, recuerda quién es el que las prometió.
Nuestro concepto de Dios tiene que ser grande, tiene que crecer, tiene que avanzar. Yo ya les he dicho muchas veces, ¿no? Que cuando Ale murió y mi fe empezó a tambalear y mi fe fue atacada, Dios me enseñó a través de todos estos años de prueba que no tenía el concepto correcto de Él. Y tuve que aprender a conocer a Dios de otra manera. Tuve que aprender realmente quién era Dios. Y no el Dios que yo quería que Él fuera, sino el que Él es verdaderamente. Entonces, a través de la Biblia y a través del ejercicio del estudio, vamos conociendo el verdadero Dios. Y medita en lo que Dios ya ha hecho en tu vida, ¿no? En el Salmo también 77, que antes les mencioné, el salmista dice, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y se acuerdan también, ¿no? Con el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenemos que recordar, no temer lo que puede pasar en el presente, por eso puse no temas, ¿no? Sino acordarnos de las cosas que Dios ha hecho. El pueblo había cruzado el Mar Rojo, Dios había abierto las aguas, había hecho milagros impresionantes, estaba con la nube de día, la columna de fuego de noche, la presencia de Dios todo el tiempo con ellos, pero cuando iban a entrar a la tierra y los espías vinieron diciendo que había gigantes, todos se aterrorizaron, se llenaron de miedo y su fe se fue a pique, porque se olvidaron de lo que acababan de vivir. ¡Qué increíbles! Así somos. Por eso, ojo, no olvides, anota, escribe. Yo tengo un diario, tengo varios diarios escritos desde que Ale murió. Y a veces vuelvo a leer y me impresionan las cosas que escribí, las cosas que Dios iba enseñándome, mostrándome, porque después nos olvidamos. Escribe lo que Dios te muestra y te enseña. Es un diario. Es hermoso poder volver y hablar de las misericordias pasadas. Y bueno, para terminar, quiero que veamos juntas un pequeño videíto, porque quizás todavía te quedan algunas dudas de la grandeza de Dios. Te anda fallando la memoria para agradecerle cosas al Señor de todo lo que nos da diariamente. A veces ni nos damos cuenta de cuántas cosas, de cuántos privilegios tenemos, solo de respirar, de oír, de ver, de abrazar, tantas cosas, ¿no? Así que quiero invitarte a ver, que seguramente ya lo habrás visto, pero a mí me viene, y cada vez que lo veo lloro y pido perdón al Señor todo el tiempo por mi ingratitud. Es un videito cortito de Nick, ¿ok? I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One more.
days and I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Bueno, espero que el videíto haya sido de mucha bendición para ustedes. La verdad es que muchas veces nos olvidamos de ser agradecidas por cosas que las tenemos todos los días, por las que no pagamos nada ni hicimos nada para merecerlas, ¿no? Pero sí, muchas veces estamos tristes y enojadas con Dios por pequeñeces y tonterías y nos olvidamos de darle gracias por tantas cosas maravillosas de las que gozamos, ¿no? La vida de Nick es un ejemplo, es un canto de gratitud y de alabanza al Señor, y espero que te sirva y que se la puedas compartir a otros que se anden quejando un poco de su vida, ¿no? Les mando un abrazo grande, quiero decirles que, bueno, las voy a extrañar, de verdad, y que me da mucho gusto que el Señor haya utilizado estas lecciones para ayudarles a crecer, a ser mejores hijas de Él, y que voy a estar orando por cada una de ustedes. Que Dios las bendiga y que realmente haga una gran obra en San Martín a través de cada una. Bendiciones. Gloria a Dios por su palabra, chicas. Gloria a Dios porque en ella podemos contemplar las maravillas de su ley, que es la que nos confronta, pero también nos anima y nos desafía a que podamos ser esas mujeres que Dios quiere que seamos. Ahora la invitamos a que no se vayan, sino que puedan ser parte de lo que va a ser el grupo en el Zoom y otro grupo en la iglesia, donde se va a seguir hablando sobre el tema que se tocó hoy. Que Dios las bendiga.